Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vos nos estés ministrando, vos nos estés hablando, Señor. Vos nos estés enseñando y llevándonos, Señor, a un nivel nuevo en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Jesús, porque vos estás con nosotros. Vos estás con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Espíritu Santo de Dios, yo ahora te pido que vos vengas a ministrarnos, que quites todo lo que nos quiere venir a distraer, todo lo que nos quiere venir, Señor, a quitar, a no permitirnos oírte. Si hay cansancio, si hay agotamiento, Espíritu Santo, que vos lo estés quitando para poder adorarte y recibirte en espíritu y en verdad. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque vos estás con nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si hay una palabra, una frase, una doctrina, una ley que podemos sacar de esta palabra, ¿cuál es? Cristo, nosotros, esperanza de gloria. De esta palabra. Una frase. Una ley, una doctrina. Ay. Claro, Jesús. El orden cabeza-cuerpo. Por eso está diciendo, oren por los que los presiden. Toda la semana hablando del orden cabeza-cuerpo. Cristo, borra esa parte. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nos habla del orden cabeza-cuerpo. Y ahí arranca el video. Y esto es lo que tenemos que entender. Y déjame decirte algo. El orden cabeza-cuerpo es bueno. Ahí vamos. Sí, obvio, ya me di cuenta que hizo así. El orden cabeza-cuerpo es bueno. Y fíjense que tiene un... No, un checklist. Un listo. ¿Por qué? Porque todo responde a un orden establecido, decretado, impuesto. ¿Por quién? Por Dios. Dice Salmo 119, 91. Por tu ordenación, es interesante eso, por tu ordenación subsisten todas las cosas, hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces déjame decirte algo, todo lo que ves que vive, vive porque Jesús lo ordenó. ¿Qué es lo que hasta acá está viviendo, subsistiendo, permaneciendo? Tu familia, tu trabajo, tu estudio, tu casa, tu vida. Todo eso vive porque hay una orden de parte de Dios. Es porque Él lo quiso así. Entonces, gracias a este orden, cabeza, cuerpo, es que todo subsiste. Todo tiene razón de ser. Salmo 119, 91, lo acabo de decir. Salmo 119, 91. Lo que Dios establece no cambia. Lo que Dios dijo desde el principio no cambia. Es así y no va a ser modificado. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Él no cambia. Es interesante que
La primer doctrina de la declaración de fe que vimos es la palabra de Dios. Y ahí vemos que la palabra de Dios es inmutable. No cambia, no puede cambiar. Porque cambiaría la esencia misma de Dios. Entonces, no cambia. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios estableció, preparó y armó desde el principio. Y no puede cambiar porque todo fue creado por su palabra. Entonces no hay manera que se modifique, no hay manera que salga esto. Y eso me encanta. No cambia. Muchos dicen, no, el Antiguo Testamento es de otro tiempo. El Antiguo Testamento era para otra, era para Israel. No hay que predicar más, no hay que hablar más del Antiguo. Pará, si es palabra de Dios y dice que Él no cambia. No, que el Espíritu, no sé si están así. No cambia. No cambia. Todo lo que Dios dijo que sirve es así. Todo lo que Dios planteó es así. No, esto sí, pero esta palabra no sé si están así. No. Hoy justo hablábamos antes de la reunión en los grupos. No hay que pensarlo, no trate de comprenderlo. La palabra de Dios se obedece. No se analiza, no se interpreta, se obedece. ¿Por qué? Porque no cambia. Entonces el orden cabeza-cuerpo está en Dios, en la iglesia y en las relaciones interpersonales. Mi relación con Dios es entender que Él es autoridad. Mi relación en la iglesia es entender que hay líderes y pastores que tienen autoridad y esa autoridad fue delegada por Dios. Pero también cuando yo salgo de la iglesia, porque, en la iglesia yo me sujeto a todos, pero afuera, afuera es del mundo. El orden cabeza-cuerpo en la iglesia, no. Afuera hay autoridades puestas por Dios. Decirle a un policía, no. En la iglesia solamente el orden cabeza-cuerpo. En todos los lugares. Colegio. Hay autoridades y hay un orden cabeza-cuerpo. Trabajos. Universidad. Orden cabeza-cuerpo. En las casas. Orden cabeza-cuerpo. Esposas totalmente sujetas a su marido. Maridos, ¿por qué? Porque sus maridos están totalmente sujetos a Dios y a las autoridades y a sus pastores y a sus líderes. Hijos totalmente sujetos a sus padres. Ahora lo vamos a estar viendo un poquito más. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso. ¿Cuántas veces escuchamos que se quejan de los políticos? Como si ahí Dios no tuviera nada que ver. Y déjame decirte, Dios puso a Milei, Dios puso a Alberto, Dios puso a Cristina, Dios puso a Macri. Él fue el que lo permitió. Y en cada uno de nuestros países, Dios puso a Correa, Dios puso a todos los que van. ¿Cómo se llamaba el colombiano que salió ahora? Bueno, no me sale el nombre, se me fue. Dios los puso. Maduro, Chávez, Dios lo permite. Por eso también salieron, porque Dios lo permitió. Entonces, Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, ojo, orá por las autoridades. ¿Qué es lo que oramos? ¿Querés tener paz? Orá por las autoridades. ¿Querés tener paz? Orá por todos los hombres. ¿Cómo es que dice? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Querés vivir quieta y reposadamente? Empieza a bendecir. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido por Dios que es así. Entonces el orden cabeza-cuerpo está en Dios. Porque está en Dios, está en Jesús. Porque está en Jesús, está en la iglesia. Entonces el orden cabeza-cuerpo está en Dios. Dios estableció este orden cabeza-cuerpo. No se lo imaginó un hombre, no lo quiso así un hombre. No fue que fue estrategia de un hombre, no. El hombre lo rechaza, y más el hombre natural. No lo quiere.
todo lo que vemos que hoy se manifiesta en el mundo va en contra del orden cabeza-cuerpo. Es atentar contra el orden cabeza-cuerpo. Entonces, Dios lo que nos quiere mostrar es que hay algo, hay una manera de vivir en el reino de Dios. Y esto es principal, es lo primordial. Sin esto no se puede avanzar. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 11:3. Siguiente. El anterior a esta. Y la que dice, Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, 1 Corintios 11:3 dice, Dios es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Jesús. Jesús conocía y vivía conforme a este orden. Vamos a la siguiente, ahora sí. ¿Y qué es lo que dijo? Yo y el Padre, uno somos. Jesús lo tenía claro. No es que somos, como hablábamos hoy, una alianza. No, somos uno. Somos uno, eso es una perfecta unidad. ¿Qué me habla de que es una sola cosa? Que no son varias. Esa es la perfecta unidad de Cristo. Hay otro pasaje que dice que Jesús, Él dice mismo, yo salí del Padre. ¿Por qué? Porque son la misma esencia, son lo mismo. Entonces, ¿de qué nos habla unidad? Propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. ¿Por qué Jesús y Dios son uno? Porque si se dividen, cambia su esencia o se altera. Por eso el pecado nos sacó. El pecado vino a corromper y a quitarnos el ser uno con Dios. Romanos 1, porque todos pecamos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se rompió esta esencia, esta perfecta unidad. Y eso es lo que Dios quiere venir a traernos revelación. ¿Para qué? Para poder enseñarlo, para poder ministrarlo y para poder impactar la vida de otros. Entonces, el cuerpo no puede ni quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de la cabeza. ¿Quién dio la orden de que tosa? La cabeza. Y el cuerpo responde. Entonces, hermanos, así es. No puede ser de otra manera. ¿Por qué girás hasta cuando estás dormido? Porque la cabeza sigue mandando directivas. Y el cuerpo obedece. El cuerpo responde. Entonces, me encanta esto. No puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. En el momento que vos no querés ser más cabeza-cuerpo, no querés vivir en este orden, alteraste tu esencia. Cambiaste lo que sos. Rompiste tu identidad. Por eso es que te separás. Es fuerte entender eso. Es fuerte descubrir eso. Explícame cómo es que un dedo tiene vida, pero saliendo del cuerpo muere. Porque cambió su esencia. Eso es fuerte. Entonces nosotros no estamos afuera, nosotros somos uno. Y vivimos en una perfecta unidad. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Y habla de que es una verdad absoluta, por eso lo repite 2 veces. Esto es cierto, esto es posta a posta, ¿eh? ¿Escucharon esa frase? Bueno, Jesús está diciendo lo mismo. Che, posta a posta te lo digo, ¿eh? No puede, fíjese, no puede, no dice no quiere, no dice no se me ocurre, no lo acepto, no lo tomo, esta es mi decisión. No, fíjese, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Y díganme si esto no se da cuando en la inocencia de los chicos, que están todo el tiempo mirando a sus padres y viendo lo que hacen, y ellos hacen lo mismo. Todo el tiempo, cómo mueven la boca, cómo hablan, cómo se expresan, y ellos hacen lo mismo. Hasta que después piensan que se la saben toda y te dicen, vos no sabés, yo sé cómo lo hago. Y después te vuelven a decir, che, ¿cómo sabía mi papá? Oh, mi viejo, cómo lo quiero. Todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque descubren lo mismo. Entonces, eso mismo es lo que se da en esta relación. No puede, no es que no quiero, no es que no lo acepta, no es que no lo tomo. Yo decido no. No puedo. Todo lo que voy a hacer al Padre es lo que yo hago. No puedo vivir de otra manera, no puedo hacer. ¿Por qué? Porque somos uno. Somos uno. Y entonces eso es lo que Dios en este tiempo quiere mostrarnos. El cuerpo no puede ni quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de su cabeza. No puedo ir en contra de eso. Por eso es lo que explicamos. Una esposa está sujeta a su marido, aunque éste sea inconverso. Salvo que le diga que vaya en contra de Dios. Porque está sujeta a Dios, la esposa está sujeta al marido. Pero no se puede romper. Esto es lo primordial y no se puede romper. Y así los hijos con los padres. Yo no puedo hacer otra cosa que lo que no veo hacer a mis padres. Entonces, papás, no esperemos que nuestros hijos hagan algo diferente de lo que nosotros hacemos. Vivimos o decimos. Entonces, ahí es a donde Dios nos está llevando en este tiempo. ¿Por qué no puede hacer otra cosa? Porque es uno con la cabeza. El cuerpo no inventa, el cuerpo no decide, el cuerpo no resuelve. La cabeza es la que da directiva y el cuerpo responde. No cambia la manera, no cuestiona, no argumenta. Ejecuta de la misma forma que su cabeza. No, yo no voy a ser como mi papá, yo lo voy a hacer diferente. Y terminan haciendo lo mismo. Y en ese caso él opera la iniquidad. Pero cuando nuestros padres fueron íntegros y yo quiero ser como... Y se da lo mismo. ¿Por qué? Porque se rompió la iniquidad y se vive en orden. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere llevar a vivir en este tiempo, a este nivel. Al cuerpo le agrada hacerlo, es su deseo. Desea hacer lo que su cabeza quiere. Desea hacer lo que su cabeza hace. El cuerpo anhela hacer lo que la cabeza se propuso que hagamos. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 11:2. Hágase tu voluntad. Yo no quiero hacer nada por mí mismo, sino que hágase tu voluntad. En esta relación el cuerpo siempre obedece a la cabeza. El cuerpo se complace en obedecer a la cabeza y no lo hace por obligación. Es la manera de vivir. No puedo vivir de otra manera, no puedo hacer otra cosa. Soy iglesia, soy su hijo, entonces hago lo que Él me dice que haga. ¿Qué dijo Jesús? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y la misma realidad estaba preparada para la iglesia. Hebreos 8, del 10 al 11, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjense cómo lo que David está expresando 1000 años antes de Jesús, profetizando de Jesús, es lo que está hablando de lo que acá escribió Ezequiel y el escritor de los Hebreos lo amplía y lo trae a memoria. Esto es lo que Él nos está enseñando. ¡Ey!
Las palabras de Dios ya están en tu corazón. Y ya están en tu mente. Por eso dice, no van a necesitar que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque ya está acá. El cuerpo opera en base a este nuevo pacto, a esta nueva vida, a este nuevo orden que en el hombre natural no lo puede aceptar ni vivir. El cuerpo complace a su cabeza y ésta se lo hace saber. Y esto es muy interesante. Dice que cuando Jesús se bautizó, Lucas 3:22, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Estoy complacido, estoy satisfecho. Dios no se quedó callado, sino que dio testimonio de lo que Jesús era para Él. Y Él en este tiempo da testimonio de lo que vos sos como iglesia para Él. Esta relación se manifiesta en hechos concretos. La cabeza habla. Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces la cabeza no es ausente. La cabeza no se calla. La cabeza no, bueno, arregla con mamá. No, sino que la cabeza da directiva. La cabeza habla. La cabeza da directivas. Y fíjense cómo la flecha es de arriba para abajo. No va para arriba. El cuerpo, ¿qué hace? ¿Y qué hace? ¿Qué pasa muchas veces con los que son cuerpo pero que quieren ser cabeza? Hacen, se mueven, resuelven, no preguntan, no dan cuenta, no explican. ¡Oh! Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Vi, me dije, hice. Pero él tenía una directiva de la cabeza, esperá que yo llegue. En 7 días llego, esperá que yo llegue. Se desesperó. Entonces, rompió este orden. ¿Y qué ocurrió con él? Dios le dijo, vas a salir, dejá de ser pastor, dejá de ser rey. Lo quitó de rey. ¿Por qué? Porque no vivía este orden. Entonces, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El cuerpo oye. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Sino, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué era justo? Porque respondía a la justicia de Dios. Entonces Él no estaba para juzgar. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre. Y luego ejecuta. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Invisibles, hasta lo que no ves, fue creado por Jesús. En Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen, no, mi trono? No, mi reino. Y muchas veces un auto es el reino de uno. Un trabajo, un sueldo, una empresa, una familia, un hijo. No, esto es mío. No, es de Él y para Él. Por eso damos una verdadera herencia. Somos administradores de todo. Hasta de la ropa que tenés puesta sos administrador. De tu cuerpo sos administrador. Por eso te tocamos el tema. Cuidalo, lavalo, limpialo. No es por cualquier cosa. El cuerpo hay que cuidarlo, hermano, hay que bañarse. Claro. Hay que asearse. Hay que venir bien vestidos, preparados para la ocasión. Venimos a encontrarnos con el Rey. Entonces, todo eso tiene que ver. Hebreos 1:3. Por la fe, esto es interesante, no dice entendemos, sino que
El Espíritu Santo dejó eso en claro, que se quede claro. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A quién no se va a ver jamás? Entonces lo que ahora ves fue hecho de lo que no se veía porque nada existía. Él lo creó todo. Él lo formó todo. ¿Cómo lo entendemos esto? Por la fe. Ah, no, pará, porque... No, es por fe. Por fe yo creo que el universo fue creado por Dios. Lo que todavía no llegamos a ver, a analizar, ni podemos estudiar, se cree, creo que un 2 o un 3% del universo se conoce. Igual que la profundidad del mar, creo que se lleva un 10% nada más. ¿Por qué? Porque Dios todavía no quiere que se conozca más, si no Él ya hubiera dado la sabiduría para que crear la tecnología y poder acercarse ahí. Pero lo que nosotros todavía no podemos conocer, no solamente eso, sino que dice que a todas las estrellas las llamas por su nombre. Hasta las que no conocemos. Hermanos, esto es glorioso si podemos empezar a meternos, pero ¿qué es? Por la fe. Por la fe. No es en base a la sabiduría, no es en base a la creencia, no es en base a la capacidad, a la formación. No, no, por fe. Por fe. ¿Cómo se vive el orden cabeza-cuerpo? Por fe. ¿Cómo se vive en el reino? Por fe. ¿Cómo se vive la salvación? Por fe. Avanzá por fe. No avances por lo que te dice tu mente, por los sentimientos, por los deseos, por los sueños. Esta semana no sé por qué, pero muchos me preguntaron, ¿Dios te habla por sueños? ¿Dios te habla por sueños? Digo, yo no te puedo decir lo contrario, la Biblia dice que a muchos les habló por sueños, pero el 99,9% de los sueños tienen que ver con el alma, con los sentimientos. Y de ese 0,01%, la mitad tiene que ver quizás con que comiste mal o mucho y después te quedaste pesado y tenés sueños. Entonces, hermanos, por la fe. Y dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremenda revelación que tiene Juan. De entender cómo funciona este orden perfecto de cabeza a cuerpo. Y la autoridad que le fue delegada a Cristo por obediencia. Dice la palabra, por lo que padeció aprendió obediencia. Y por esta obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en este siglo y en el venidero. A ver, hermanos, si entendemos esto, nosotros hoy nos arrodillamos, nos postramos delante de la presencia de Dios por amor, porque por la fe tuvimos la revelación, nos abrimos a la palabra y entendemos que Él tiene toda autoridad. Pero cuando Él venga, muchos se van a tener que arrodillar sin entenderlo. Queriendo ser salvos ya no lo van a poder hacer, pero se van a arrodillar y reconocerlo como Señor. De eso es lo que está hablando Juan. Entonces, el cuerpo ejecuta la voluntad de la cabeza para que ésta alcance su propósito. ¿Por qué respondemos a la cabeza? Para que la cabeza cumpla con su propósito, con el propósito al que fue llamado, no el propósito de Él. ¿Por qué ustedes se sujetan en el orden cabeza-cuerpo a mí como pastor? Para que el propósito que Dios quiere se lleve adelante. Y entonces, como ustedes se sujetan, Dios va a llevar a cabo el propósito de cada uno de ustedes, porque ustedes están en obediencia. Entonces ahí sí nos abrimos. Entonces, es bueno el orden cabeza-cuerpo, ¿no? El orden cabeza-cuerpo es bueno. Bien, van aprendiendo. Las obras del Hijo revelan la grandeza de su unidad con el Padre. Todo lo que ves
todo lo que está formado y creado tiene que ver con esa grandeza, esa perfecta unidad. Si no, nada existiera. Sin el orden cabeza-cuerpo, nada se hubiera creado. Entonces, ahora bien, el orden cabeza-cuerpo está en la iglesia. Ah, no, está bien, perdón, para atrás. El hombre al crear al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la forma de nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué tenés orejas? ¿Por quién? No, Jesús. ¿Qué? ¿Por qué tenemos dos manos y dos pies? ¿Por qué tenemos 4 extremidades? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué tenemos nariz? ¿Por qué tenemos ojos? Porque Dios lo quiso así. Porque Él es así. A su imagen, y esto me gusta, conforme a la manera de su semejanza. ¿Cómo es Dios? Perfecto. ¿Cómo sos entonces? Dios nos hizo perfectos, nos hizo santos, nos hizo con su mente, con su sabiduría, nos hizo con su corazón, con su humildad, nos hizo respetando este orden cabeza-cuerpo. Pero el alma no vida. No, el pecado lo vino a corromper, pero para eso ya Jesús murió y por eso ahora tenemos esta nueva vida en Cristo que nos lleva a la misma manera del Edén, a esa forma, a esa semejanza. Entonces déjame decirte, se puede vivir sin pecar, se puede vivir en el orden cabeza-cuerpo, tenemos esa libertad para vivirlo, para enseñarlo y para mostrarlo. Ya no respondemos más no. ¿Qué es lo que pasa cuando le hablas a un bebé? No. Es la primera palabra que aprenden. No. Y tiene 11 años ese bebé y te sigue diciendo no. Y tiene 16 ese bebé y te sigue diciendo no. No porque te quieren explicar, ¿no? Pero eso pasa con los del mundo. Gracias a Dios que en la iglesia eso no ocurre. ¿Por qué? Porque somos todos conforme a su semejanza. Yo no me lo imagino a Jesús diciendo no, respondiendo no. Hermanos, y así es como tenemos que empezar a vivir. Dije 16 como podría haber dicho 40. Hay algunos de 40 que dicen no, Dios, no. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a surgir. Esa es lo que viene a traer esta palabra a nosotros. Vivir en este nivel de bendición, en este nivel de abundancia. Hermanos, no es para todos. Esto es solamente para la iglesia, porque en la iglesia habita esta plenitud. Entonces, para que el hombre fuese a su imagen y semejanza, tenía que estar esta unidad. El ser uno, el ser perfectos. Entonces, varón y hembra lo creó. Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La perfecta unidad. La misma unidad que hay en Cristo y la iglesia. Esto fue anticipado de lo que Dios iba a hacer con la iglesia. Efesios 5, 30, creo que es 20, 23. Ya se los digo, ¿eh? Bueno, se perdió Efesios, acá está. Efesios 30 al 33 dice: porque somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y acá está lo interesante. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Todos pensaron que yo estaba hablando del hombre y la mujer. No, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Y porque hay una perfecta unidad entre Cristo y la iglesia, hay una perfecta unidad en el matrimonio. Por eso Dios es tan celoso del matrimonio. Y por eso Dios cuida y guarda tanto esa unidad. Afuera del matrimonio es pecado, en el matrimonio está bien. Si no hay unidad en el matrimonio, es pecado. ¿Por qué? Porque me habla de la unidad de Cristo y la iglesia. Por eso es santo el matrimonio para Dios. Por eso es santo. Entonces, esto es a donde Dios nos lleva y nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros. En la iglesia lo eterno de Dios se hace presente en lo terrenal porque ella es uno con Él. Juan 14, del 8 al 10, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es muy interesante esta frase. Mostranos al Padre. Hace tanto que estamos juntos y todavía me decís mostrarme al Padre. Y es fuerte eso. ¿No creas que el Padre está en mí y yo en Él? Así que déjame decirte algo. Cuando te están viendo a vos, están viendo a Jesús. Es eso mismo lo que está diciendo Jesús. Es eso mismo lo que está enseñando. Si me ves a mí, ves a Jesús. Jesús dijo, si me ves a mí, estás viendo a Dios. Esa es la perfecta unidad, donde somos uno. Entonces, eso es a donde Dios nos está llevando en este tiempo, en vivir en esta perfecta unidad. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto es fuerte, escuchen. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados, ese es el mensaje. Dios mismo rogando a través de tu vida. Cuando vos predicás y llamás a uno y ganás a uno, es Dios que lo está haciendo. Reconciliate con Dios, reconciliate. Y este es el mensaje de salvación, donde hay una tal perfecta unidad que lo que vos decís es lo que Dios está diciendo. Hay una perfecta unidad que lo que Dios está diciendo es lo que vos estás diciendo. Hermanos, esto solamente se puede vivir como iglesia. Entonces se experimenta en la iglesia local. El Hijo está comprometido con esa voluntad. Oró a Dios y le dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense cómo Jesús oraba. Padre, no te pido que ellos sean uno, que los que me diste sean uno, como nosotros somos uno, no en alianza, sino en esta perfecta unidad, que no se puede romper, que no se puede dividir, que no se puede separar. Y ahí es donde el mundo va a creer que vos me enviaste. ¿Por qué el diablo siempre trae división en las iglesias? Porque, mira, estos están todos peleados. Mirá cómo se tratan. Eso es amor. Hermanos, pero nosotros no entramos en ese punto. Nosotros vivimos una perfecta unidad donde no hay divisiones y no damos lugar a las divisiones. Y el Padre lo llevó a cabo, el Padre lo concretó. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en este orden cabeza-cuerpo está presente la plenitud de Dios. Entonces, el orden cabeza-cuerpo es Bueno. porque sos completo. Cuando vivís en este orden, vivís la plenitud de Dios. Y esto es lo que Dios en este tiempo quiere que vivamos, iglesia. Todas las cosas están bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia lo mira desde arriba. Por eso Habacuc dice, en mis alturas me hace andar. Y tus alturas no tienen que ver con una distancia acá en la tierra, sino que tiene que ver con que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque somos uno. Fíjense cómo Dios va revelando y mostrando. Pablo lo oraba al Padre para que el espíritu de sabiduría y de revelación entre a la iglesia, para que sepa lo que le había sido concedido. ¿Qué es lo que se le concedió a la iglesia? Que toda la plenitud habitase en ella. ¿Por qué? Por este orden cabeza-cuerpo. En el poder de la resurrección nos hizo participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, decir, he recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué te fueron dadas? Por su divino poder. Porque Dios lo quiso así. Pero esto viene ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, no nos distraigamos. Dice Juan 17:3, este conocimiento es vida eterna, dijo el Señor. No iba me parece todavía. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él. Entonces, cuando te ven a vos y conocen a Jesús, y a través de tu vida Jesús es manifestado, entonces ahí es donde todo cambia y todo se renueva. Ahí es donde se empieza a vivir lo nuevo de parte de Dios. Y donde la gente puede tener vida eterna. Dice en 1 Juan 4:17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, como es Jesús, así sos vos. No, pero Él es santo. No, pero Él es perfecto. No, nosotros somos así. Como Él es, así somos nosotros. Entonces, ahora la misma unidad del Padre con el Hijo está presente en Cristo y la Iglesia. ¿Y cómo es Cristo y la Iglesia? Indivisibles. Son una perfecta unidad. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces fíjense cómo está esta perfecta unidad. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces esta perfecta unidad se da en su unidad. Como el Hijo, también nos deleitamos al obedecer a Cristo para que alcance su propósito. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, conforme al orden cabeza-cuerpo, así también en la tierra. Porque hay una perfecta unidad y se maneja todo bajo el orden cabeza-cuerpo. En la tierra, la voluntad de Dios también se establece, porque sigue existiendo esta misma unidad. Entonces repetimos, porque es uno con su cabeza, el cuerpo no inventa, no cambia la manera, no cuestiona, no argumenta,
ejecuta de la misma forma que su cabeza. Entonces el orden cabeza-cuerpo es... Bien. Como su cuerpo, Él hace sus obras a través de nosotros. Juan 14, 12. De nuevo, posta a posta. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿te maravilló la vida de Jesús? Mayores cosas. Mayores cosas. Posta a posta te lo dijo. Mayores cosas, claro, es lo que Él está preparando para este tiempo. Entonces, abrámonos lo nuevo, hermanos. No tengamos miedo de orar, no tengamos miedo de predicar, de evangelizar, de ganar a muchos, de llevar adelante emprendimientos, cosas. No tengamos miedo, porque Él nos prometió mayores cosas. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Por esa perfecta unidad, ahora en esta perfecta unidad, es que vivimos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde está el problema acá? El peligro es no aceptar el orden cabeza-cuerpo. El peligro es, no, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo tengo. Cuidado con eso. ¿Dónde está el peligro en no aceptar el orden cabeza-cuerpo? ¿Cómo se ve eso en Satanás? Ezequiel 28 del 1 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció. ¿Y qué nos decía la palabra esta semana? ¿Quiénes son los que se enaltecen? Los ociosos, los insubordinados, los que no aceptan las instrucciones de la cabeza, los que piensan que saben todo, esos son los ociosos. Entonces, así ha hecho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, menospreciando al mismo Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, hermano, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ojo con él. ¿Por qué este sí y yo no? ¿Por qué él lo puede hacer y yo no? Cuidemos nuestro corazón. Ezequiel 28, 1 y 16. Primera de Samuel 13:13 nos habla de Saúl. ¿Qué le respondió cuando Samuel le dice, vi? Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Siempre me llamó mucho la atención esa frase. Locamente has hecho. ¿Por qué no te sujetaste? ¡Estás loco! Eso no se le dice, ¿vieron a los que andan con los autos, todo lo que da? ¡Estás loco! ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, es lo que le está diciendo Samuel. Saúl, estás loco. ¿Cómo rompiste el orden cabeza-cuerpo? Te dije que en 7 días llegaba, a los 7 días llegué. Y fíjense lo que sigue diciendo. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense lo que le costó manejarse por los sentimientos. Perdió todo, perdió todo. Ojo con el corazón, ojo con los sentimientos, ojo con el alma. Vanagloria, ¿no? Sí, obvio. Entonces, cuidado, cuidado. Y acá después le dice sacrificio y ofrenda, no le agradan a Dios, holocausto y expiación. No lo quiere. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Y después en el Salmo 40, David lo escribe también de nuevo eso. Entonces, hermano, no hagas nada para agradar a Dios. Obedecer, obedecer. Viví este orden cabeza a cuerpo. Y ahí todo se ordena y se acomoda. Y después vemos en el Nuevo Testamento a Ananías y Zafira. Hechos 5, 1, 2, 4 y 5. ¿Cuál fue el problema? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La llevaron como ofrenda, vendieron una propiedad y dijeron, esto lo vamos a guardar, vamos a llevar esto. Se pusieron de acuerdo. En el versículo 4 dice, ¿por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. ¿Qué me está diciendo esta palabra? ¿Tengo que traer todo? No, querer engañar a tu cabeza. Nadie les pidió que trajeran nada. Nadie les pidió que vendieran una propiedad. Nadie les pidió que trajeran una parte. Nadie les pidió nada. ¿Qué pasó? Como todos vendían y lo llevaban, ellos no quisieron ser menos. Pero no les dio la fe. Y dijeron, esto lo vamos a separar. Pero fueron y dijeron, este es todo el valor de la propiedad. Entonces, pará, no me estás engañando a mí, estás engañando a Dios. Y fíjense cómo fue muy fuerte. Porque cuando escuchó estas palabras, cayó como muerto, el Espíritu Santo lo mató. Y hubo gran temor, no de miedo, sino de entender esta sujeción a Dios. Epa, pará, esto viene en serio. Hay que guardarse, hay que cuidarse. Dice que todos empezaron a guardar esto y a obedecer. El orden cabeza-cuerpo te lleva a la misma muerte. Si no es en ese mismo momento, en algún momento, pero si vos no vivís este orden cabeza-cuerpo, déjame decírtelo así, te vas al infierno. Te vas al infierno, ¿por qué? Porque te estás identificando con el querubín grande, que es Satanás. No te estás identificando con Jesús. Jesús vive en base a este orden cabeza-cuerpo. Eso es fuerte. Por eso el mundo no lo entiende. No le pidas, como decíamos un tiempo atrás, no discutamos con los que no lo entienden, con los que viven en tiniebla, porque no lo ven, no lo entienden. Entonces, quien actúa aisladamente, conforme a su propia justicia, rechazando lo establecido por Dios, es desechado. Es desechado. La bendición de aceptar este orden produce la conducta adecuada. 1 Samuel 24, 5, 6. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado a la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué pasó acá para entrar en contexto? Saúl quería matar a David y David estaba escapando. Y con su ejército se metieron en una cueva para esconderse. 3.000 hombres lo seguían. Se olvidó de todo Saúl, lo único que le importaba era matar a David. ¿Por qué? Porque era su trono y venía a ocupar su trono. Y dice que en un momento tuvo necesidades fisiológicas y se metió en la cueva donde estaban estos. ¿Y qué le dijeron los amigos? Ahí está David, Dios te lo entregó. Bien, Dios ahí está, te está dando el reino. Vamos David, vamos. Y dice que él se acercó y que le cortó la punta del manto. Y acá está lo que está apareciendo, ¿no? Y después de esto se turbó el corazón de David y dijo, guárdeme Dios de tocar al ungido de Jehová. Pudo entender quién era él. Pudo entender lo que él respondía. Pero pará David, si te quiere matar, está endemoniado, está loco. No, pero es el ungido de Jehová. Dios es el que va a hacer las cosas. Eso es entender el orden cabeza-cuerpo. Yo no estoy para hacer venganza, de él es la venganza. Yo no estoy para hacer justicia, de él es la justicia. Porque por mi justicia no voy a ningún lado. Solamente en su justicia es donde vivimos esta realidad. Entonces esto es fuerte. David era un buen cuerpo, entendía y respetaba el orden establecido por su Señor. Por eso en Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Jehová. No que le tenés que tener miedo, sino que esto me habla de una sujeción reverente, donde yo sé que Él es todo. Entonces lo que Él me dice, obedezco.
Dios dice, la iglesia obedece. La cabeza habla, el cuerpo oye y ejecuta. Me encantó esa frase. A veces las explicaba Paula y Isabela. Entonces, solo hay dos respuestas en el orden cabeza-cuerpo. ¿Sí o no? No hay otra forma. No hay otra manera. Romanos 13:1 dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, sepamos esto. Si no nos sujetamos a la autoridad, hay castigo, hay juicio. Entonces, hermanos, tiempo de vivir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, bien, el orden cabeza-cuerpo, cuando se vive, bendice las relaciones interpersonales. Entonces, el orden cabeza-cuerpo es... ¿No escuché? ¿Cómo? Bueno, ahora sí. Entonces, ¿cómo se manifiesta el orden cabeza-cuerpo? Déjame decirte esto. Cuando respondes en sí, es para vida. Cuando es no, es para muerte. No, pero... ¿Para qué te lo explico? Muerte. No, pero yo pienso... Muerte. Por eso el otro día en el retiro veíamos eso. El tema de no existen las críticas constructivas. La crítica es crítica. Está bien, yo obedezco. Pero, ese pero me suena no. Entonces, hermano, responde. Lo que Dios quiere es lo mejor para tu vida. Lo que Dios te está pidiendo es que puedas crecer en lo que Él tiene. En abundancia, en multiplicación. No hay nada mejor que cumplir el propósito de Dios y su voluntad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el orden cabeza-cuerpo? Por medio de la iglesia. Dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, la cabeza de toda mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Si vivís de esta manera, no te abandonan. Rexena. Entonces, Dios, Cristo, varón, mujer. Como digo siempre, no es que la mujer es el último orejón del tarro. No, triple cobertura. Hermanos, cobertura, cobertura, cobertura. Ama tanto Dios a la mujer y es tan importante que le da este nivel de cobertura, de cuidado, de protección. ¿Por qué? Porque la mujer representa el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a su amada. Entonces, ese es el lugar. Déjame decirte, esto es bueno. Este orden es bien, gloria a Dios. El orden cabeza-cuerpo es bueno y te conviene. Hay que saber ubicarse. ¿Cuál es tu lugar? Ay, no, yo soy el último. ¡No! Yo soy tercero. Claro, tenemos que aprender a ubicarnos. Hoy hay hombres queriéndose identificar en el cuarto lugar. Y mujeres queriendo ser terceros o segundos o hasta primeros. Todo lo que se vive en el mundo, donde no se responde. Hijos mandando a sus padres, ahora lo vamos a ver. Y los padres obedeciendo. Totalmente corrompido este orden divino y perfecto. Entonces, Dios nos quiere llevar a vivir lo nuevo. Cuando se tiene revelación de la relación entre el Padre y el Hijo, la misma que hay entre Cristo y la Iglesia, este orden cabeza-cuerpo se hace visible en todas las demás relaciones. Siguiente imagen. Reino de Dios. ¿Cómo lo estableció? Dios tiene cosas preparadas y armadas. El Padre es la cabeza del Hijo. Y Jesús, la cabeza de la iglesia. Ese es el orden perfecto. En la iglesia
hay pastores que son cabezas de los santos. Y de esos santos responden a la cabeza. Pero ¿por qué hay santos y hay pastores? Porque hay iglesia. Si no hubiera iglesia, nada surge de esto. No es que Dios levanta pastores para abrir iglesias. Porque hay una iglesia, por más de que no se vea, es que Dios llama pastores. Siempre doy el ejemplo de nosotros. Esta iglesia no existía. Pero Dios hace 40 años atrás llamó a un pastor. ¿Para qué? ¿Para qué hoy haya iglesia? ¿Se entiende cómo funciona? Esto es así. Entonces, esto tiene que ver con lo eterno, con el mundo espiritual invisible. Ahora bien, la iglesia local, en base a la vida del cuerpo. Y en lo temporal, en lo visible, la esposa que sale de los santos, perdón, el esposo. Sí, la esposa se sujeta al esposo, ahí está. El esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Los padres son cabeza de sus hijos, no los hijos de los padres. Los jefes de los empleados. Y en el nuevo hombre, porque tenemos la mente de Cristo, el cuerpo responde a lo sobrenatural de vivir a ese nivel. ¿Por qué? Porque si no está en la mente de Cristo, no se puede vivir este orden cabeza-cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El enemigo viene a atacar. El enemigo ataca la mente con pensamientos, ataca el cuerpo con sentimientos. ¿Cómo se comunica el alma con el mundo, con el medio ambiente? Por los sentidos. Por las manos, por el olfato, por los ojos, por las manos, por el tacto, por los oídos, por el gusto. Entonces afecta al cuerpo, afecta a las relaciones, el empleado queriendo ser jefe. Yo no me dan lo que me merezco, yo voy a renunciar, yo me voy. Cuidado. Los hijos queriendo ser padres, mandando a sus padres, sin trabajar, obviamente, ¿no? Solamente ordenando. Las esposas queriendo ocupar el lugar del marido, y marido poniéndose por debajo. No hablan, no opinan. Ay, amor, ¿qué hago? Y la esposa tomando decisiones, muchas veces movida y otras veces porque ellos quieren ocupar el lugar. Un marido ausente que no vive lo que Dios tiene. Entonces así es como Dios lo afecta. ¿Y qué es lo que afecta? La iglesia, los santos a la iglesia, con los pastores. No queriendo sujetarse, no queriendo vivir a este nivel. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios quiere mostrarnos y enseñando en este tiempo. Pero la iglesia reconocen a los que presiden. Por eso esta palabra que Dios nos viene a dar en Tesalonicenses. Alienta a vivir la plenitud, se goza, ora y da. ¿Da? Gracias. Bien. ¿Qué hace la iglesia? Da. Gracias. ¿Por qué? Porque el orden cabeza-cuerpo es Bueno. bien. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué dice? Tened paz entre vosotros. Fíjense si esto no tiene que ver con el cuerpo, la unidad del cuerpo. No puede haber roces, no puede haber problemas entre nosotros. Paz, paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No son los que están relajados, no, son los que no se sujetan, son los que no viven este orden, son los que quieren hacer lo que quieren. Amonesten lo que es amonestarlos, traerlos cerca, ponerlos al lado de uno, llevarlos y formarlos. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quién eran estos de poco ánimo? Los que se bajoneaban, los que tenían una manera de pensar que no era la de Cristo. Alentalo, vamos, esto es lo que dice la palabra, mirá lo que dice Dios, mirá lo que sos en Dios. Y que sostengáis a los débiles. Estos son los que el Espíritu ya lo tienen muerto. ¡Sostenelo! Vamos, vení, no te voy a dejar caer. Vení, vamos juntos, acá estamos juntos. En esta vamos juntos, en esta avanzamos juntos. Dale, vamos, vamos, vamos. Que seáis pacientes para con todo. Esto es interesante. Paciencia, paciencia. Yo no los aguanto más, voy de la iglesia. No, paciente, paciente.
que entienden la paz. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. ¿Qué sigue diciendo? Está siempre gozosos. Sonrisa, vamos, sonrisa. Siempre gozoso, si no me habla de alegría, esto lo explicamos bien el domingo, sino que el gozo es fruto del Espíritu, porque está en nosotros. Orá sin cesar, no paré de orar, no paré de hablar, que no se corte, que no deje de fluir. Vuelve a decir, dad gracias a Dios en todo. ¿De qué habla la gracia? Ay, qué hombre educado, qué agradecido que es. No, no, no. ¿Quiénes pueden dar gracias? Los que opera en ellos la gracia de Dios. ¿Por qué doy gracias? Porque la gracia de Dios opera en mí. Decíamos el domingo, en la traducción es el mismo verbo. Es el mismo verbo. Se usa la misma palabra para ser agradecidos y para la gracia de Dios. Entonces, porque opera la gracia en mí, soy agradecido. Gracias, 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 gracias. Ay, qué molesto con la gracia. No, porque la gracia opera, entonces gracias, gracias, gracias. Hermanos, esto hay que practicarlo. ¿Y por qué tenemos que dar gracias a Dios en todo? Porque es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el orden cabeza-cuerpo es... Y a la iglesia les es dado vivirlo. Estamos en la... Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos en este tiempo. Esto es bueno. El orden cabeza-cuerpo es bueno. Sujetarse a las autoridades es bueno. Dar gracias es bueno. Ser agradecidos es bueno. Ser pacientes. Ayudar a los que quizás no están viniendo bien. Vamos, esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Y hay que vivir. Obvio, ya lo vivimos. ¿Paciencia es aguante alegre? También es eso, sí. Entonces, hermano, ponete de pie, vamos a orar. Claro, la ciencia de la paz, sí. Entonces, levanta tus manos. Señor, te damos gracias. No sé qué parte no se entendió de levantar las manos. En señal de rendición. Bien, ahí vamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Gracias, Señor, por darnos a conocer estos secretos muy guardados. Tesoros escondidos. Señor, gracias por revelarnos lo que somos con vos. Esta perfecta unidad. Señor, donde no se puede dividir. Señor, somos uno con vos y no hay manera de que nos separen de vos. Gracias te doy, Señor. El enemigo no tiene lugar. Señor, te pedimos perdón si no hemos aceptado esta unidad y nos hemos rebelado contra este orden en cualquier área de nuestras vidas, siendo esposos, siendo esposas, siendo hijos, siendo estudiantes, siendo jefes, siendo empleados, siendo alumnos, siendo docentes, Señor, en cualquier área, siendo autoridad. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón. Señor, nos humillamos delante tuyo. Decirle, me humillo delante tuyo, Señor. Me humillo, entendiendo que vos sos la autoridad. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de rendición, diciendo, no queremos seguir así. No queremos, yo me rindo. Basta para mí, no quiero seguir viviendo igual. Señor, te ruego, decíselo, que me enseñes y me hagas vivir la plenitud de ser uno. Señor, en esta perfecta unidad de Cristo y la Iglesia está la plenitud de Dios. Enséñame a vivirlo, no quiero errar, no quiero pecar, no quiero salirme. Señor, el orden cabeza-cuerpo es bueno, y por eso necesito vivirlo en todo su esplendor. En tu nombre, Jesús. Quiero poder disfrutar este orden cabeza-cuerpo que vos estableciste, Señor. Señor, que se manifieste en toda la relación que tenga con otros, sea como cabeza o como cuerpo, para que el mundo crea que Dios te envió.
Señor, solo a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad. Jesús, vos sos nuestra cabeza. Y desde ahora en más, cuando nos vean a nosotros, te van a ver a vos, Jesús. Como cuando te veían a vos, conocían al Padre. Señor, gracias porque hay cambios para la iglesia, cambios para este tiempo, cambios para lo nuevo. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Toda la gloria es para vos, Señor. No hay nada más importante que vivir este orden. Enseñarnos a vivir esta perfecta unidad. Señor, gracias porque en la iglesia no hay rispidez. Señor, en la iglesia no hay lugar para que se venga a romper, Señor, esta perfecta unidad. El diablo no tiene lugar. En nuestra familia, Señor, el diablo no tiene lugar. En nuestra vida, Señor, el diablo no tiene lugar. En nuestros pensamientos, el diablo no tiene lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.